pusimos de acuerdo y vimos el potencial que teníamos como sur-sur, ahí cambió la historia. Por eso, y se construye así, la batalla cultural que algunos le dicen, se hace con historias familiares fundamentalmente, que hace 30 años atrás casi que no se planteaba estas cosas. Y ni siquiera yo, que era joven, pero quizás aquí escuché a algunos jóvenes que decían, no hay ningún joven acá, y hay pocos jóvenes, pero es una cuestión etaria. A mí se me despertó este interés por descubrir mi bisabuelo, que tuvo 16 hijos, bajo la carreta, no existía, y después fundó un pueblo, como Jovita. Realmente nos empezamos a sentir orgullosos de nuestros antepasados. Y hace poco tiempo descubrimos un orgullo adicional. El tatarabuelo, que también había nacido en el País Vasco, había muerto de muerte violenta. Y teníamos una espina, y fuimos con Jorge, Esther, mi hermano, fuimos hasta Dolores, en la provincia de Buenos Aires, donde estaba el expediente, donde mi tatarabuelo había muerto de muerte violenta, pero no había sido peleando con los indios, porque recién estaban sacando los indios, y después se quedaban con la tierra, y los vascos venían a criar ovejas a medias, que era así. Sino que fue un vecino que se enteró que había vendido la lana y lo mató para robarla. Bueno, nosotros tuvimos la satisfacción, porque la tradición oral decía que los Goni habían tenido una buena convivencia en el campo con los nativos. Y eso sentimos un orgullo adicional, que supieron convivir y no llevar sometimiento, como sí hicieron los que se quedaron con las tierras, porque financiaron el ejército, los corridos. Pero en el caso de mis antepasados, como todos seguramente los que vinieron del viejo mundo, vinieron para producir, trabajar, pero no a desplazar a nadie, sino que desarrollar su propia vida. Así que hacer la América, como decía. Así que felicitaciones, Gamba, realmente me alegro mucho. Le damos un aplauso. Muchas gracias. Dos integrantes de la comisión le van a dar un regalito. Ay, muchas gracias. Viviana y Fabi, ¿dónde están? Y agradecerle por la visita a nuestra video. La verdad que fue un placer escucharla. Gracias, gracias, muchas gracias. Muchas gracias por Gracias, venir. hermosa. Gracias, gracias. Muchas muy amable. Muchas A lo que vos dijiste, Ruperto, yo voy a agregar, Hermosa historia de vida. perdón, yo superpongo, a lo que vos contaste, Ruperto, de la historia de los Goni, esa investigación que hizo Maybullague, que el apellido original era Espósito. Claro. Mirá, Llegó al 1700 y después Goni se transforma en Pamplona y después de Pamplona para atrás, porque iban poniendo el nombre, el apellido era el nombre del lugar. mirá vos cómo Y se... después Expósito, porque es cuando, creo que le ponían, cuando no tenían ningún apellido para darle, le ponían Expósito. Creo que de ahí. Ahora, qué interesante. Y en este otro libro, yo empiezo a hacer propaganda del próximo libro, está la historia del campo de Furcade, que es donde estaba la Salada. Sí, ahí estuvo mi abuelo. Se interesaron mucho cuando hicimos la convocatoria de la familia Furcade, que fueron los que uno de ellos estuvo cuando se hizo la venta del árbol. Uno de los Furcades estaba. Uno de los bisnietos, bisnieto de una de las hijas de Furcade, cuenta cuando llegaron a Chacabuco, eso que vos decís de la buena relación con los aborígenes, porque llegaron a Chacabuco en 1860 por ahí, y porque fue antes de la epidemia del cólera.
y ellos habían puesto una pulpería en el campo en Chacabuco, con el tema de los aborígenes. Una vez fueron un malón y cuando lo vieron que era don Juan Furcade, le dijo, no, este hombre nos regala yeguas para comer. Y eso, la actitud que tuvo Furcade con los aborígenes, le salvó la vida. Esas son las cosas que a veces se cambian, todos eran buenos, todos eran malos. No, hay que ver cuánto diste para después recibir, porque si vos maltrataste, no esperes el aplauso. Y ese es justamente anterior al cólera, porque eran 3 hermanos, Furcade, y uno de ellos vivía en el campo, en la pulpería, y estuvo 2 días sin ir al campo, y cuando fue, el que estaba en el campo estaba muerto por el cólera. ¿Qué pasó? Nadie se quería arrimar, así que él tuvo que sacarlo al hermano, cavar un pozo y enterrarlo en medio del campo, porque no le permitían llevarlo a un cementerio por la época del cólera. ¿Cuántas cosas tenemos para aprender de la historia de alguien de la región? Porque no estamos hablando de un hecho muy lejano, ni en tiempo, ni en lugares, porque el mundo hace mucho que es mundo, y esto ocurrió hace 200 años, y bueno, o menos, y son historias que tuvieron su origen, familias que venían y vivían en el campo de Furcade, que tenían 6 hijos, y antes de morir Juan Furcade le dio lo dividió en 6, las 10.000 hectáreas, y una cada uno. Y ahí vivieron, por eso una de esas fracciones es la salada que alquiló la familia Goni. O sea, cómo estamos entrelazando hechos que parecen tan lejanos. O el caso de Stanguet, que bueno, fue muy importante Stanguet en toda la región. Los que por ahí nos gusta leer una historia de Córdoba, en la Boulaye, fue prácticamente el fundador, o de varias estancias en la región. Y bueno, también estuvo acá. Esas son las cosas, los locos, como digo yo por la historia, nos vamos realimentando todos los días con hechos concretos de nuestra región. Claro, tiene que ser, a mí no me manden a una exposición de artesanos, porque yo no entiendo. A mí mandame un encuentro de historia y ahí soy feliz. Eminencia. Si me dan un minutito, me olvidé de contarles de ese librito chico que está allí. Esa es una antología latinoamericana de la que estoy muy orgullosa de pertenecer. Yo postulé un cuento que es una historia real que pasó en la primera chacra de Pascualina y Batista. Y en la novela se cuenta cuando ellos lo contratan a un muchachote que llegó de España sin documentos. Ese hombre quedó en el campo, ese sí es contemporáneo mío, y ese campo lo explotaba mi padre. Contando la suerte que ese hombre se lo comieron los cerdos que él criaba. Me pareció una historia que no tenía que perderse. A lo mejor hasta aquí al Valle llegó porque fue una cosa totalmente conmocionante en la zona de Del Campillo. Escribo el cuento por esas cosas, así como escribí Alejandría, lo postulo en una editorial de Chile. Y me lo seleccionaron entre 547 cuentos y lo incluyeron en esta antología. Les cuento porque por ahí, si a alguna escritora historia le interesa, se está vendiendo por Amazon, así que ahora el cuento va por el mundo. Qué va. Sí.